correspondiente, confronta la posición de las partes en este tema y finalmente llega a una conclusión absolutamente racional, así lo entiende el tribunal, acerca de la participación del acusado. Llegado a este punto de la presentación de la decisión, cabe afirmar que el tribunal ha llegado a una certeza razonable acerca de los 4 hechos juzgados. Este tribunal declara que los 4 cargos objeto de imputación se encuentran probados, más allá de toda duda razonable. Por consiguiente, la sentencia que se emite es condenatoria. A estos efectos, para una comprensión más cercana del universo fáctico analizado, se leerán íntegramente las 247 cuestiones de hecho. Su lectura permitirá apreciar pormenorizadamente el curso de los sucesos y comprender el alcance del fallo. A continuación, se dará lectura, luego de ello, al capítulo 15. Este capítulo se ha construido para concretar, a partir del examen prolijo del universo fáctico y probatorio abordado en los 12 capítulos precedentes, los fundamentos probatorios necesarios para la formación definitiva del juicio histórico, qué sucedió, cómo sucedió, por qué sucedió y la razón de la conclusión condenatoria. Señorita secretaria, primero empiece con la lectura de las cuestiones de hecho. Cuestiones de hecho planteadas, discutidas y votadas por la Sala Penal Especial. Identificación. Primero, está probado que el acusado, nacido en el Perú, de padres japoneses, tiene doble nacionalidad peruana y japonesa, y que en nuestro país su nombre es Alberto Fujimori y en Japón es Kenya Fujimori. Sí lo está. Está probado que el acusado Alberto Fujimori fue rector de la Universidad Nacional Agraria y presidente de la Asamblea Nacional de Rectores con anterioridad a su postulación a la presidencia de la República en 1990. Sí lo está. La asunción presidencial de Alberto Fujimori y las bases de su régimen. Está probado que el acusado Alberto Fujimori triunfó en las elecciones presidenciales de 1990 y gobernó el país de manera consecutiva durante 10 años y 3 meses aproximadamente, después de ser reelegido en 1995 y en 2000, sí lo está. Está probado que el acusado Alberto Fujimori consideró como puntos centrales de su campaña electoral, en primer lugar, la grave crisis económica y como segunda prioridad, la pacificación nacional. Sí lo está. Está probado que el acusado Alberto Fujimori, al asumir la presidencia de la República, resaltó públicamente la necesidad de implementar un programa nacional de pacificación mediante el desarrollo social y estimó que la solución al problema subversivo no era exclusivamente militar, sino que el pueblo de manera conjunta con el gobierno derrotarían a la subversión, así como que el rol de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú, en adelante PNP, sería de apoyo a dicha finalidad. Sí lo está. Está probado que el acusado Alberto Fujimori en su primer mensaje a la nación indicó que solo la eliminación definitiva de la injusticia y la marginación podrían acabar con la subversión. Sí lo está. Está probado que el gobierno del acusado Alberto Fujimori, a la par de la estrategia descrita, implementó a través de lo que llamó una nueva estrategia, una reacción radical contra el terrorismo. Sí lo está. Está probado que la nueva estrategia significó la priorización del sistema de inteligencia y el desarrollo de acciones militares contundentes en la lucha contra la subversión, con la participación activa de Vladimiro Montesinos Torres y del general Nicolás de Bari Hermosa Ríos. Sí lo está. Está probado que dentro del ámbito no público formó parte de la nueva estrategia tanto el control del Servicio de Inteligencia Nacional, en adelante SIN, por Vladimiro Montesinos Torres, y el apoyo económico de recursos de personal y logístico a este organismo, como el control de las Fuerzas Armadas por el general del Ejército Hermosa Ríos. Sí lo está. Está probado que antes del 28 de julio de 1990 el general Díaz Ceballos, jefe del SIN, entabló conversaciones directas con el acusado Alberto Fujimori para comunicarle una serie de tensiones desatadas por la elaboración del nuevo cuadro militar en los días previos a la asunción del poder, lo que motivó el cambio sorpresivo de los altos mandos de la Marina, de la Guerra y la Fuerza Aérea. Sí lo está. Está probado que tales cambios producidos en las Fuerzas Armadas y Policía Nacional fueron una muestra de la influencia en los actos de gobierno que ejercía Montesinos Torres, favoreciendo así una relación directa con el Ejército para contar con oficiales leales a sus intereses. Sí lo está.
Está probado que en el año 1992 se produjeron una serie de tensiones entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo que se intensificaron cuando la representación de Cambio 90 perdió la presidencia de ambas cámaras. Sí, lo está. Está probado que dichas tensiones también se produjeron a raíz de la derogatoria por el Congreso de los decretos legislativos números 731, 736, 746, 747, 762 y 764 relacionados con la lucha contrasubversiva del gobierno. Sí, lo está. Está probado que el día 5 de abril de 1992 el acusado Alberto Fujimori dio un golpe de Estado. Sí, lo está. Está probado que el día 3 de abril de 1992 tuvo lugar una reunión en el domicilio oficial del general del Ejército, Hermosa Ríos, donde participaron altos mandos militares, policiales y del SIN, incluido Montesinos Torres, así como el acusado Fujimori, donde éste expresó la necesidad de tomar medidas extremas y temporales de carácter político para seguir adelante con los objetivos de pacificar el país. Sí, lo está. Está probado que el día 4 de abril de 1992 se dio otra reunión, esta vez en la Comandancia General del Ejército, donde el general Hermosa Ríos, los altos mandos del Ejército y el asesor Montesinos Torres establecieron las áreas de responsabilidad de cada órgano militar para el éxito del golpe de Estado. Sí, lo está. Está probado que como consecuencia del golpe de Estado se instituyó el Gobierno de Emergencia y Reconstrucción Nacional y se ejecutaron una serie de medidas, tales como la disolución del Congreso de la República, la intervención total del Poder Judicial, del Consejo Nacional de la Magistratura, del Tribunal de Garantías Constitucionales y del Ministerio Público y la reestructuración de la Contraloría General de la República. Sí, lo está. Está probado que a partir del 5 de abril de 1992 se promulgó una serie de decretos leyes y tras suspender la Constitución de 1979 se modificó la legislación antiterrorista y recobraron vigencia los decretos legislativos sobre pacificación de noviembre de 1991 objetados por el Congreso. Sí, lo está. La Presidencia de la República. Está probado que el acusado Alberto Fujimori en numerosas entrevistas periodísticas para medios escritos, radiales y televisivos y sendos discursos públicos resaltó su calidad de jefe supremo de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Sí, lo está. Está probado que el acusado Alberto Fujimori como jefe supremo de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional remarcó que en su conducción de la lucha contra la subversión terrorista no daría tregua alguna. Sí, lo está. Está probado que el acusado Alberto Fujimori como jefe supremo de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, en reiteradas ocasiones y ante diversos auditorios manifestó su decisión y orden de aniquilar al terrorismo antes de que concluya su primer periodo de gobierno el 28 de julio de 1995. Sí, lo está. Está probado que el acusado Alberto Fujimori como jefe supremo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, ejerció mando político-militar sobre las fuerzas del orden a través de las directivas de gobierno presidenciales. Sí, lo está. Está probado que el acusado Alberto Fujimori como jefe supremo de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, concedió una felicitación presidencial a los integrantes del grupo de analistas del SIN enviados al Grupo Especial de Inteligencia de la Dirección contra el Terrorismo, en adelante GEIN. Sí, lo está. Está probado que el acusado Alberto Fujimori como jefe supremo de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional ordenó que la felicitación presidencial que concedió a los integrantes del grupo de análisis enviados al GEIN sea considerada en el proceso de ascensos que se llevaba a cabo ese año, esto en virtud de su participación en exitosas operaciones especiales de inteligencia. Sí, lo está. Está probado que el acusado Alberto Fujimori como jefe supremo de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional ejerció mando militar efectivo, incluso en actos públicos como su ingreso al campus de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Sí, lo está. Está probado que el acusado Alberto Fujimori como jefe supremo de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional ejerció mando militar efectivo cuando ordenó al general Martínez Aloja la entrega de escopetas a las rondas campesinas del Valle del Río Apurímac. Sí, lo está. Está probado que el acusado Alberto Fujimori como jefe supremo de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional ejerció ilegalmente el mando militar efectivo cuando ordenó al teniente coronel del Ejército, Ubius Solantino, que se haga pasar como fiscal y dirija el allanamiento del domicilio de Montesinos Torres el 7 de noviembre del 2000, lo que fue objeto de sentencia condenatoria firme. Sí, lo está. Está probado que el acusado Alberto Fujimori como jefe supremo de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú, ejerció potestades político-militares y potestades militares efectivas, evidenciando mando y comando máximo sobre las fuerzas del orden, tanto a nivel político estratégico como táctico y operativo. Sí, lo está.
Está probado que el acusado Alberto Fujimori presidía el Sistema de Inteligencia Nacional, en tanto dirigió o tenía la jefatura de su máximo órgano de decisión, el Consejo de Defensa Nacional. Sí lo está. Está probado que el SIN, como organismo del Sistema de Defensa Nacional, fue un ente dependiente